modelando ARM Coahuila, Armada de México. En 1939, el arma de destructores de la flota norteamericana estaba siendo reconstruida. Nuevos diseños estaban siendo estudiados. Se había planeado una nueva generación de destructores de escuadra, más grandes y mejor armados que la clase Benson. Pero la guerra empezó y casi desde el inicio fue dolorosamente obvio que los submarinos serían de nuevo una gran amenaza, contra los que los pesados buques de escuadra resultaban onerosos. Los británicos habían optado por un tipo de buque más ligero, que podía encargarse de la labor de escoltar convoyes, con buen armamento, buena resistencia y lo mejor de todo, que podía ser fabricado en grandes cantidades. En la Royal Navy se le llamó fragata. En la US Navy fue denominado destructor de escolta. Los norteamericanos empezaron el diseño, pero eso tomaría su tiempo. Con sus masivos recursos pudieron acometer la fabricación de varios modelos a la vez. El primero fue una copia directa de la clase británica River, llamada clase Asheville, y una versión mejorada, Edsall. Sin embargo, estos buques, aunque útiles para la escolta de convoyes en el Atlántico, tenían una protección antiaérea muy débil y sus piezas de 3 pulgadas eran inadecuadas ante las de 5 pulgadas de los destructores japoneses. Hacía falta un buque mejor armado. Así surgió la clase Buckley, donde se había conseguido casi todo, excepto en el armamento principal. Seguían siendo piezas de 3 pulgadas en barbetas abiertas. Era necesario un buque más poderoso, aunque había que mantenerlo en un tonelaje ligero. El diseño de la clase Rutherford era por el destructor escolta más poderoso de la guerra, si bien seguía los lineamientos generales de ese tipo de buque. Su desplazamiento era de 2.250 toneladas, más del doble que las del Asheville. Su armamento antisubmarino era impresionante. 2 rampas, 6 morteros y un hedgehog. Sonar activo, más que el triple de los buques de 1939. Su armamento antiaéreo era de 4 cañones de 40 milímetros, 4 cañones de 20 milímetros, después aumentados a 8 en montajes dobles, y 5 ametralladoras de 12.7. Pero la mayor mejora fue el armamento principal. 2 torres DP Mark 30 con cañones de 5 pulgadas. El proyecto era demasiado ambicioso. 150 buques se ordenaron. Solo se construyeron 97, pero resultó que el armamento era demasiado pesado. En 1944 se estaban botando buques como nunca antes en la historia, pero empezaron a llegar reportes de las zonas de combate. Se habían presentado fallas estructurales a la altura de la Torre Poppel. En realidad era demasiado peso y tensión para un casco tan ligero. Se hicieron esfuerzos para corregirlo, pero las leyes de la física son invariables. Cada vez que se disparaba la torre, se producía un esfuerzo de cizallamiento en el casco. El reforzamiento necesitaría de un alargamiento de él y un incremento del desplazamiento, lo que daría al traste con la idea de un destructor ligero. Además, era el momento en que la serie Fletcher estaba siendo producida por decenas. Se decidió continuar con la construcción de buques de escuadra y suspenderlos de la escolta. Los últimos 50 buques en grada fueron modificados. Lo primero era eliminar la torre de retirada, pero con el concepto de destructor escolta en extinción, se debía buscar una nueva función útil en la que sirvieran. Para ese entonces había otro problema que necesitaba resolverse. Los viejos destructores de 4 chimeneas ya habían dado todo de sí y estaban siendo transformados en el nuevo concepto de transportes rápidos. Un tipo de buque, con el armamento pesado de un destructor, pero con la función de transportar tropas o material, en menor cantidad que un lento carguero, pero mucho más rápido. Capaces de llevar a cabo desembarcos anfibios con sus 100 soldados totalmente equipados. Lo más natural del mundo fue proseguir el programa con los cascos nuevos. Así nació la clase Crossley. Los últimos buques fueron transformados. Asimismo, algunos buques de la clase Buckley, que serían la clase Charles Lawrence. El nuevo diseño indicaba el retiro de la pieza Poppel de 5 pulgadas, los morteros antisubmarinos y regularmente uno de los rieles. La superestructura fue totalmente diseñada detrás de la chimenea. Una espaciosa bodega fue colocada al centro del buque, con pescantes equipados con lanchas de desembarco y una gran grúa en lugar de la torre Mark 30. Se conservó el puente de mando y el armamento Proel, así como todo el armamento antiaéreo. La mayoría de los buques fueron asignados a la flota del Pacífico, participando en las invasiones de las islas al final de la guerra. Después de la victoria sobre los japoneses, los buques participaron en las operaciones de regreso de tropas a casa. En México,
fueron recibidos 4 buques de la clase Charles Lawrence, llamados ARM Zacatecas, ARM Usumacinta, ARM Coahuila y ARM Chihuahua, y 4 de la clase Crossley, modificados como transportes rápidos, ARM California, ARM Querétaro, ARM Papaloapan y ARM Virgilio Uribe. Esta lista es provisional y aún no la confirmo con exactitud. Algunos buques recibieron un cambio de nombre dentro de la misma armada. Sirvieron en México por muchos años y establecieron una larga tradición por buques armados con una gran capacidad de carga. Aparte de algunas maniobras, jamás dispararon sus cañones en furia durante su estancia en México. Se emplearon principalmente en la vigilancia de costas y en la protección de nuestro mar territorial, llevando ayuda y alimentos a zonas de desastre en las costas. El ARM Baja California se perdió al encallar. Los demás fueron retirados poco a poco, algunos fueron desguazados, otros fueron sumergidos para crear arrecifes artificiales. Modelismo. Si bien específicamente nunca ha sido fabricado un modelo de un transporte rápido, sí se puede modificar un modelo de un rudder o un bucle. El modelo de Lindbergh es en 1.535, el mismo de la escala de los portaaviones clase Yorktown de Rebel. En México apareció como el USS McNulty y en el paquete de 4 buques de Lindbergh. Existe otro modelo en 1.400, pero es muy difícil de conseguir. Es un modelo que no he visto más que en fotos. Las modificaciones son mínimas y requieren la elevación de la superestructura central, así como la colocación de una grúa y los pescantes sobre la superestructura. Hace tiempo se conseguía una versión en resina, pero ya es más fácil hacerla en plastilina epóxica o con una hoja de poliestireno. Galería. Armada de México, Coahuila, B-07. El buque originalmente fue construido como US Rednour APD-102 y participó en la conquista de Okinawa. Fue transferido a la Armada de México en 1967. Renombrado ARM Vicente Guerrero, fue retirado en el 2002. El modelo es Necomisa Lindbergh en escala 1.535. Este es el viejo Comisa del McNulty. Lo modifiqué hace un tiempo para representar cómo se veía realmente en México uno de estos destructores de escolta, que fueron transformados en transportes rápidos y que México adquirió después de la guerra para usarlos como cañoneros. Bueno, no cañoneros al estilo norteamericano, sino cañonero en México significa algo muy diferente. Significa un buque capaz de apoyar con fuego artillero en algún puerto y poder desembarcar tropas para intervenir precisamente en ese puerto. Una experiencia de combate adquirida durante la Revolución Mexicana. El modelo está muy modificado. Todo lo que pude lo hice de scratch. Pero los botes no me gustaron cómo quedaron. Se supone que deben de ser LCIs, pero me quedaron mal. Yo creo que voy a tener que rehacerlos. Todo lo demás, la artillería y todo lo demás, es de scratch. Prácticamente no hay aftermarket para 1.484. 7 permaneció por mucho tiempo, pero hubo otros periodos de tiempo en que llevó un código diferente. En fin, toda la decoración es a pincel, usando pintura del viejo marino, paquete Armada de México. En fin, los dejo con la galería.